¿Qué es un rayo? Esta es una pregunta que todos nos hemos formulado alguna vez cuando niños, y la respuesta que siempre nos han dado es que el rayo es una gigantesca carga eléctrica. Nada parece más sencillo de comprender. Sin embargo, no siempre fue así. Por miles y miles de años, los seres humanos no supieron explicar este fenómeno tan impresionante como común. Nadie, ni una sola persona a lo largo y ancho del planeta, sabía qué cosa era la electricidad. Por mucho tiempo, la mejor hipótesis fue que se trataba de una especie de arma con la que los dioses combatían para resolver sus rencillas en el cielo. Pero la electricidad no es un invento ni de los hombres ni de los dioses. Es una fuerza elemental de la naturaleza que existe desde el principio del cosmos. Comprenderla y dominarla fue una tarea de mucho tiempo. Todos estamos familiarizados con los efectos de la electricidad estática. Incluso, algunas personas son más susceptibles que otras a su influencia. Creamos electricidad estática cuando, por ejemplo, frotamos un globo y este es capaz de atraer cuerpos pequeños como trocitos de papel. Ciertos usuarios de automóviles sienten sus efectos al tocar la carrocería del vehículo. El término eléctrico y todos sus derivados tiene su origen en las experiencias realizadas por Tales de Mileto, un filósofo griego que vivió en el siglo VI a.C., que se ocupó de estudiar una forma de electricidad mucho más modesta que el rayo. Tales estudió el comportamiento de una piedra muy apreciada por los griegos, llamada ámbar, que en realidad es una resina fósil de los árboles, petrificada a lo largo de millones de años. Tales observó que cuando el ámbar era frotada con una piel o un lienzo, la piedra adquiría la propiedad de atraer hacia sí pequeños cuerpos ligeros, como por ejemplo una pluma. A pesar de su aguda observación, Tales no podía pensar en ninguna explicación para esa propiedad del ámbar. Años más tarde, a los fenómenos análogos a los producidos por Tales con el ámbar, se les denominaron fenómenos eléctricos, palabra que se deriva del griego electrón, que en su idioma así era conocido el ámbar, y que posteriormente fueron denominados fenómenos electrostáticos o simplemente electricidad. La palabra estático significa sin movimiento. Entonces, la electrostática o electricidad estática es un fenómeno que ocurre en la superficie de los cuerpos al separarse o transferirse electrones de un cuerpo a otro, que denominamos carga eléctrica, la cual es una propiedad fundamental de la materia y es responsable de diversos fenómenos como la atracción o repulsión entre diferentes cuerpos. Así, la electrostática surge como una rama de la física que estudia este tipo de comportamiento de la materia. Se preocupa de la medida de la carga eléctrica o cantidad de electricidad presente en los cuerpos y en general de los fenómenos asociados a la carga eléctrica en reposo. Para el estudio de la electrostática se parte de dos postulados. El primero es la ley de Coulomb, que da la expresión matemática de la fuerza eléctrica entre dos cargas, relacionada con el cuadrado de la distancia entre ellas. Y el segundo es el principio de superposición, el cual establece que la fuerza que experimenta una carga de prueba por varias cargas es la suma de las fuerzas individuales que ejerce cada carga a la carga de prueba. Son los dos únicos puntos físicos que la conforman. El resto de los temas son solo elaboraciones matemáticas de estos dos postulados. Bien, el campo eléctrico es el siguiente concepto que cobra atención en la teoría.
y da cuenta de una interpretación de cómo una carga perturba el espacio. Está definida en electrostática como esta magnitud que es independiente de la carga de prueba en la que hace acción. El siguiente paso en la teoría es suponer que en las distribuciones de cargas se pueden tratar matemáticamente como continuos. Esto nos permite establecer un diferencial de campo eléctrico originado por una distribución de carga y definir un pequeño diferencial de la distribución de carga para considerarlo como una carga puntual y poder aplicar posteriormente la integración y hallar el campo total. Lo siguiente es definir el potencial eléctrico, magnitud que puede ser definida debido a que el rotacional del campo eléctrico es cero. La teoría se llega a definir como E igual a menos la divergencia de B. El fin de definir esta magnitud en la teoría electrostática es por el hecho de que es más fácil manipular una función escalar que una función vectorial. Por lo tanto, en electrostática hay tres entidades que hay que prestar atención y que son la densidad de carga volumétrica, el potencial eléctrico y el campo eléctrico. El desarrollo de la teoría muestra que estas entidades se relacionan matemáticamente, así como vemos en el siguiente triángulo. Entonces, los problemas en electrostáticas consisten en hallar una de estas tres entidades físicas. Si se conoce una, las dos restantes se pueden hallar. De este gráfico resaltamos el resultado más importante de la teoría electrostática, la ley de Gauss, cuya interpretación física nos dice que las fuentes o sumideros de campo eléctrico son las cargas, y su expresión matemática nos indica que la carga encerrada por una superficie imaginaria es igual a la carga encerrada entre la permisividad del medio. Esta ley es el resultado más importante de la electrostática, ya que aunque se deduce por la ley de Coulomb, es más general que esta última, ya que es aplicable para situaciones no electrostáticas. Es decir, la ley es más general y su aplicabilidad se sale de la teoría, la cual es impresionante si lo vemos desde un punto de vista físico.